Saludos amigos, ¿qué tal? Feliz Pascua y sean todos bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de una noticia que conocíamos el pasado 23 de marzo cuando doña Teresa Enríquez, más conocida como la Loca del Sacramento, era proclamada venerable por el Papa Francisco. Este domingo el señor arzobispo de Toledo presidía en la Colegiata de Torrijos una misa en acción de gracias. Vamos a descubrir en este programa pues quién fue doña Teresa Enríquez y por qué se la vincula a Torrijos, pues un pueblo de Toledo del que ella no era natural de allí. Vamos a descubrir la importancia y la impronta que ha dejado también en esta localidad toledana. Y para ello, pues en este recorrido que vamos a hacer por su historia, ¿no? Por quién fue, pues tenemos que saludar al conciliario de las Madres Concepcionistas, al capellán, mejor dicho, don César Gallardo, ¿qué tal? Hola, bienvenido. ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Y también acompañándonos pues está Francisco Corral, el secretario de la Archicofradía Sacramental de Torrijos, que tiene mucho que contarnos sobre doña Teresa Enríquez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y acompañándoles Julia Gómez, que es de la Comunidad Laical de las Concepcionistas. Sí. Bienvenida. Bueno, pues vamos a empezar el programa y lo vamos a hacer hablando o situando, mejor dicho, a nuestros telespectadores, contándoles quién fue doña Teresa Enríquez, y yo he dicho que se la vincula con Torrijos, pero ella no era natural de allí, ¿no, Francisco? Eso es. Ella parece ser que es de Valladolid, pasó su infancia en Medina de Río Seco, en concreto en Valdescopezo, con su abuela, ¿no? Teresa de Quiñones. Ella era una dama de la alta nobleza, ¿no? Castellana, de hecho ella era hija del almirante de Castilla, pero quedó huérfana muy pequeña y entonces pues vivió retirada, digamos, lejos de la corte, una corte además bastante turbulenta, ¿no? En la época de Juan II, Enrique IV, y ella vivió ese espíritu franciscano, ¿no? Y también espíritu religioso, pues de la mano de su abuela, Teresa de Quiñones, antes de pasar luego a la corte. Bueno, doña Teresa Enríquez, que hemos visto que no era natural de Torrijos y sin embargo su cuerpo incorrupto permanece allí en el convento de las Madres Concepcionistas. De hecho, bueno, pues usted es su capellán, porque ella también ha tenido mucha vinculación, ¿no? y mucho que decir y aportó mucho en la vida consagrada de su época, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de doña Teresa Enríquez y de lo que hizo a propósito o respecto a la vida consagrada? En la vida consagrada es fundamental, en la vida de Teresa Enríquez es fundamental porque ella, digamos que su espiritualidad la tiene de su abuela Teresa de Quiñones, que era muy piadosa, muy comprometida también. De hecho, ella copió, cuando ya se quedó viuda y ya con 50 y pocos años vino a Torrijos y estuvo ya con su viudez 26 años, pues copió prácticamente pues toda esa forma de hacer de su abuela allí en Valdescopezo, donde tenía la abuela pues un monasterio franciscano que hizo la abuela, donde ella tenía también pues un hospital que visitaban a los enfermos allí en el hospital, donde atendían allí pues a los pobres allí con la abuela de Teresa de Quiñones, pues todo esto, y los franciscanos, ¿no? Que tenía ese ambiente, ¿verdad?, culto y de piedad de los franciscanos. Pues Teresa Enríquez y los franciscanos, pues hay una gran relación, ¿no? Luego, a lo largo de su vida. De hecho, su hermano llegó a ser prior franciscano justamente de allí, ¿no? Pues del monasterio de Valdescopezo. No olvidemos que el cardenal Cisneros, que era franciscano, por la importancia que tuvo, ¿no? Pues en la historia de la España de esa época. Y en Torrijos, pues con Gutiérrez de Cárdenas, con su marido, el comendador mayor, en el año 1490 y algo, ellos construyeron tres monasterios franciscanos, uno de ellos en Torrijos. Entonces no sabemos muy bien si que era de Ocaña, el comendador mayor, o si los franciscanos estaban allí ya en Torrijos, si eso fue también un aliciente para que tuvieran allí este palacio en Torrijos, donde ellos se retiraban cuando los ajetreos de la corte se lo permitían, que me imagino que serían pocos tiempos, pues allí se alojaban. Pero no solamente con los franciscanos, sino también pues, con los frailes agustinos, también hicieron otro, con su marido, pues su marido también era muy piadoso, pues otro monasterio en la zona de Granada, de Marchena de Granada, y luego también las hermanas concepcionistas también tienen mucha importancia, porque es que Teresa Enríquez, la reina Isabel la Católica, Santa Beatriz de Silva eran mujeres contemporáneas, eran grandes mujeres que se conocían. Santa Beatriz de Silva era algo mayor que ellas, pero la conocía indudablemente, ¿no? Y le tenía mucho cariño, que fue la fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Concepción con un carisma propio
y que es tan importante en Toledo, ¿no? Que tiene esa tradición de San Ildefonso de Toledo, esta tradición de defensa de la Inmaculada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención que cuando saltó la noticia, nos llegaba la noticia de una madre de 4 hijos venerable, ¿no? Y esta era doña Teresa Enríquez. Cuando hablaba yo ahora de la vida consagrada, no es porque ella fuera consagrada, ¿verdad que no, Francisco? Sino ella estuvo casada, pero enviudó joven, ¿no? Pues es una mujer que era, la verdad, muy interesante. De hecho, en el carro de las donas, que realmente es una traducción del catalán de Francisco Jiménez, lo traduce luego el libro, es un libro más bien que habla pues, de las virtudes, es un libro pues, de consejos morales. Y en este libro dedican 3 capítulos, una a Teresa de Quiñones, a la abuela, 2 dedican a Teresa Enríquez y las ponen como ejemplo. La conocían porque este libro se escribió pocos años después del fallecimiento de Teresa Enríquez, con lo cual ahí este libro tan reciente hablan y plasman un poco pues, lo que eran ellas, su vida, ahí lo retratan. Y entonces pues, ahí se ha reducido, digamos, por las virtudes. Pero es que ella pasó por estado, digamos, primero de soltera, después de casada, madre, con su marido, con sus hijos, después de viuda, y ahí la ponen como ejemplo de viuda, ¿no? Pues de mujer viuda. Pero luego también se podía poner también, ella no fue religiosa, ¿no? Ella como tal no fue religiosa, pero también casi vivió casi todos los estados, ¿no? Porque aun sin ser religiosa, ella la amortajaron con el hábito franciscano y tenía un permiso del Papa para poder entrar y salir al convento, al monasterio de Concepcionistas por una puerta que la habían hecho a ella para poder pasar y estar allí días de retiro, durmiendo, comiendo con ella, y luego sus doncellas podían también pasar con ella. Dos de sus doncellas se hicieron que eran hermanas, profesaron también de concepcionistas, y luego 3 nietas suyas también, de su hija María, 3 nietas suyas también. O sea que quiero decir que el ejemplo de una vida de piedad, una vida virtuosa, los que están en su entorno, que la conocen bien de puertas para adentro, ¿no? Y el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Por qué se la llama la loca del sacramento? ¿La conocemos así? Sí, el Papa Julio II le puso ese nombre de loca del sacramento y embriagada del vino celestial, por el amor que tenía a la Eucaristía, ¿no? Y con ese apodo se ha quedado. Con ese apodo. Sí, así es conocido. Pues tenía pues un amor y una delicadeza. Yo creo que la nota más importante, y yo creo que con la que nos debemos quedar en el caso de Teresa Enríquez, es justamente esto, ¿no? La locura por el sacramento. O sea, no se entiende su vida sin este secreto. O sea, hay personas pues, que pueden hacer cosas grandes, nos puede llamar la atención por sus virtudes, por lo que hacen, pero esta persona nos legó el secreto. O sea, el secreto realmente que ella tenía era justamente este, ¿no? Que era el amor a Jesús y a la Eucaristía. Ella decía que confiada en el Santísimo Sacramento, me sucedieron las cosas mucho mejor de lo que yo supe pedir. Entonces esto lo podemos seguro que no fue fácil su vida. Su vida no fue nada fácil. Su vida no fue nada fácil, y hemos de decir que más de una vez, más de una vez las cosas le quitaban el sueño. O sea, era una persona muy sensible, una persona muy inteligente, muy sensible, muy pendiente de todos los detalles. Hay que tener en cuenta que el ser humano somos todos iguales, pero a veces somos todos distintos también. Sí. Y Teresa Enríquez tenía una sensibilidad muy especial hacia el Santísimo Sacramento y en la Eucaristía, pero también en las necesidades de los demás. ¿Y qué cosa le quitaba el sueño? Pues una de las cosas que vienen relatadas ahí en los escritos era cuando vinieron una época de hambre terrible, ¿no? Pues que llegó pues, a los campos de España, de unas sequías impresionantes, de una pobreza impresionante, y que venían riadas de personas a Torrijos, ¿no? Buscando el auxilio, la limosna de Teresa Enríquez, y ella tenía allí tierras, tenía dehesas, y ella pues, estaba preocupada con toda la situación de pobreza. Pasó una noche mal, yo creo que no sería la única mala noche que pasaría Teresa Enríquez, y al día siguiente ella pues pidió, digamos, consejo a su confesor, a los sacerdotes. O sea, también nos da un ejemplo a nosotros de que a veces tenemos también que pedir apoyo, ¿no? Tenemos que también saber pedir, o sea, era humilde en ese sentido, ¿no? Y ella pues lo confió a su confesor y le dijo que eso que estaba ella pensando de repartir dehesas de su propiedad para repartirla entre los campesinos para que pudieran labrar, darles trigo para sembrar, si le hacía falta bueyes o comprar aperos de labranza, que eso era cosa del Señor y que lo pusiera en marcha, ¿no? Entonces ella pues se apoyaba mucho en los franciscanos, en los sacerdotes, para todas esas obras
que le salían primero en su contacto con la Eucaristía y después lo volcó en un despliegue, digamos, eucarístico, práctico también, de ayuda a muchas necesidades que su sensibilidad pues le pedía, de ponerlo en marcha, ¿no? La Eucaristía que debe llevarnos a las obras. Debe llevar justamente a las obras. Exactamente. Sí. ¿Cómo han recibido la noticia, don César? Y también Julia. Pues. ¿Cómo han recibido la noticia la comunidad parroquial, Torrijos? Bueno, la archicofradía luego nos lo contará también Francisco. Con mucha alegría. La comunidad de concepcionistas, perdón. Sí, con mucha alegría. Las concepcionistas son la parte agente en esta causa de postulación, son las que lo han venido promoviendo. Y por tanto ellas pues están entusiasmadas, ¿no? con esta causa, ¿no? Ellas son concepcionistas, su carisma es en torno a la Inmaculada Concepción, pero es verdad que en el caso de Torrijos su carisma está como muy matizado también y muy influido también por el amor a la Eucaristía, gracias a todo lo que doña Teresa Enríquez ha significado para ellas. Doña Teresa Enríquez, con esa amistad que tenía con Santa Beatriz, pues hace que la segunda fundación de concepcionistas de Santa Beatriz sea en Torrijos. Y entonces eso hace que ella esté muy vinculada a ello. Luego fundará algún monasterio más, ¿no? Y eso ha marcado mucho a las concepcionistas. Y de hecho, pues el cuerpo incorrupto de doña Teresa Enríquez, pues lo tenemos allí en el monasterio de las Madres Concepcionistas. Como aún no puede recibir culto, pues se encuentra en la sacristía, pero la gente sí pasa a visitarlo y a encomendarse a ella, ¿no? Así que sí, con mucha alegría lo hemos recibido. Luego nos tiene que contar, Francisco, cómo se descubre y cómo llega el cuerpo al convento de las Concepcionistas, que creo que tiene una historia, ¿eh? Sí, pero Julia, bien. Cuéntenos cómo ha recibido la comunidad laical, en este caso, la noticia. Contentísimos estamos todos. La verdad que es algo impresionante para nosotros. Nosotros que tenemos de alguna manera el carisma también de la Eucaristía, somos adoradores, junto con las monjas concepcionistas. Los fines de semana estamos con ellas siempre rezando, vísperas y rosario y días de fiesta. Y bueno, pues nosotros lo fundamental es la Eucaristía, la adoración, que de alguna manera su espíritu está impregnado en el convento y nos llama siempre a estar ahí con ella, con el Señor. Entonces para mí es un referente muy importante porque ella vivió nada más que para el Señor y para los pobres. La fuente de agua viva, que es el Señor, de ahí ella sacaba todo, las fuerzas, el conocimiento y esas virtudes que Dios te da para llevarlo a cabo afuera. Y entonces para mí es un referente muy importante, porque yo empecé a ir al convento sin saber por qué un día, y llevo más de 20 años sin poder dejar de ir. ¿Por qué? Porque el espíritu de Teresa está impregnado. Y entonces yo pues me vinculo mucho a ella. Ella que fue luego viuda y se dedicó al Señor. Yo de alguna manera actualmente soy viuda, pero mi marido más de 30 años enfermo, pues yo empecé ahí, me refugié en el Señor y pues él pues me supló todo lo que yo necesitaba, lo tenía en él. Entonces mi vida a través del Señor pues es con una alegría y una paz impresionante. La fuente de agua viva que está en el Señor, el espíritu de Teresa Enríquez que se me impregnó y entonces pues muy contentos todos de estar ahí adorando al Señor junto con ella y las monjas, pues bueno, ¿qué te iba a decir? Claro, imagino que también contentas. ¿Son muchos los laicos, hombres, mujeres? Sí, somos algunos hombres, sí, junto también con Paco y tal, unos 20 y tantos. No somos muchos, pero bueno, somos constantes. Todos los fines de semana estamos ahí. La oración eucarística, el rezo del rosario con ellas. Sí, con ellas, y bueno, es un espíritu ahí que está muy fuerte, ¿eh? Y ahí estamos con ellas y con el Señor y junto con Teresa. Estupendo. Muy contentos estamos, sí. Francisco, antes de que nos cuente cómo la archicofradía recibe la noticia, a mí me gustaría destacar que, bueno, ella se le puede considerar la fundadora de alguna archicofradía dedicada al Santísimo Sacramento. Los papas la llaman fundadora, en su documento la llaman fundadora. Yo creo que el culmen de su obra, yo creo que fue una providencia de Dios, ¿no? Que se topara con esa circunstancia, ¿no? Ella en su palacio en Torrijos tenía las puertas abiertas a todas las personas, a las necesidades y también pues a los frailes que venían a contarle lo que estaba sucediendo, lo que pasaba y lo que ocurría, ¿no? Y en esa época que estaba en la Eucaristía, en un momento bastante malo, ¿no?
pues por esa época, nos acordamos que Lutero después fue vino el protestantismo, ¿no? En esa época, una época la verdad crítica, pues había una serie de franciscanos, Fray Bernardino de Feltre, fue pues el apóstol primero pues, de estas asociaciones, que en Italia ya se iban estableciendo unos años antes, ¿no? Por Italia, y en el 1501 había 4 seglares de condición humilde que en la iglesia de San Lorenzo in Damaso, allí en Roma, se reunían y por la mañana preguntaban al sacristán que si había alguien para llevarle el viático para acompañar al sacerdote a la casa del enfermo con el mismo sacramento. Era un poco eso la intención, o sea que en un origen empezó con una vocación de acompañar al sacerdote con el Santísimo y con una vocación también hacia el enfermo, hacia la enfermedad. 4 años más tarde ya eran 40, ¿no? O sea, se fueron allí en Roma agregando allí a la cofradía de San Lorenzo in Damaso, que además tiene el nombre de un papa español y de un mártir español, además. Pero ellos pues, les hacía falta pues un palio. Les hacía falta un palio. Y entonces le dijeron a los sacerdotes que predicaran para que recabar fondos para conseguir ese palio. Y nada, que no había manera pues, de conseguir fondos para ese palio, ¿no? Se enteró Teresa Enríquez, aquí en España, de esa necesidad que tenían allí en Roma, y ella, pues curiosamente, estaba Fray Antonio de Jaén, que era el provincial de la provincia de Castilla de los franciscanos, y le encargó a Fray Antonio que fuera ya a Roma, que le habían dicho que una cofradía necesitaba un palio, pero ¿qué cofradía es? Pues no sabían qué cofradía. Bueno, pues la cofradía que tenga más fervor a la Eucaristía, esos serán. Fray Antonio pensaba que iba a ser difícil, ¿no? Dar con ellos, pero a poco que estuvo allí por Roma y que los vio por las calles de modo piadoso acompañando al Santísimo, pues pensó que podían ser ellos, les acompañó y efectivamente que eran ellos. Les llevó, digamos, el palio, una cajita pues para guardar las sagradas formas. Luego erigió allí en San Lorenzo in Damaso una capilla preciosa, pues de bronces, de mármoles, bueno, con la magnificencia, ¿no? Y la generosidad pues, que tenía Enrique, ¿no? Para todo lo que se refiriera a la Eucaristía. Y la ayudó y potenció a esta cofradía pues muchísimo, ¿no? Y ella intentó del Papa Julio II digamos que hubiera una bula muy importante, porque una bula, y además Teresa Enríquez, era todo con la Iglesia, es decir, Teresa Enríquez, todas sus iniciativas siempre con el consejo de la Iglesia y toda su acción siempre con la Iglesia, o sea, nada fuera de la Iglesia, Teresa Enríquez, por eso era tan importante la bula. Y la bula Papa Julio II quedó admirado, ¿no? Cuando vio, investigó sobre esta cofradía, quedó admirado y dijo, pues al punto yo quiero que también me... o sea, que la verdad que es muy emocionante porque me apuntéis, ¿no? Al punto, ¿no? en la cofradía. Entonces esa bula después sirvió para que luego aquí en España se fundara otra cofradía gemela con la de Roma, y esa bula aquí en España, Teresa Enríquez mandó imprimir 2.000 copias, 2.000 ejemplares, para con esa bula después ir extendiendo esta fundación. Pues cuando ella falleció, unos años después, en España, según dicen, casi todas las parroquias de España tenían una hermandad sacramental. ¿Ah, sí? Luego seguramente que a partir de la de Roma, como Roma es muy, muy visitada, pues seguramente que al ver ese fervor que tenía esta cofradía, las órdenes religiosas que allí iban a Roma, seguramente que la fueron luego extendiendo por el resto de los países, ¿no? Pues por Polonia, pues por Francia, en fin, pues por diferentes sitios, por América también. En la de Torrijos, hábleme de ella, de la cofradía de Torrijos. Y la cofradía de Sacramental de Torrijos, bueno, pues son todo, digamos, bienes, son gracias de Dios, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Por medio pues, de Teresa Enríquez, ¿no? Y entonces yo creo que todos los dones pues hay que agradecerlos, y esto hay que pensarlo como un don que tenemos en Torrijos, que es que haya esta cofradía sacramental y que tenga su inicio de esta forma con Teresa Enríquez, y que se haya luego continuado en el tiempo, ¿no? O sea, ha permanecido durante todo este tiempo. Que exista y que esté.
con Teresa Enríquez pues suceden cosas, ¿no? Que hay otros sitios que desde su fundación de modo ininterrumpido han continuado, y hay otros sitios en los cuales, bueno, por la vicisitud de los tiempos o por lo que sea, cesaron sus funciones, y algo así debió ocurrir con la de Torrijos. Igual que el cuerpo de Teresa Enríquez pudo haber sido que hubiera desaparecido para siempre, que eso pudo haber sido... Eso fue casi otro milagro, ahora nos lo va a contar. Otro milagro. Con la Cofradía Sacramental de Torrijos pudo haber pasado también lo mismo, haber quedado totalmente en el olvido. Por eso animar a otros sitios que puedan investigar si allí hubo cofradías sacramentales, que nunca es tarde para reanimarla, para reactivarla, para actualizarla y para hacer presente al Señor a través de la cofradía, ¿no? Que en Torrijos nos pasó, fíjate, siendo aquí, por decirlo así, pues la primera que hubo aquí en España, ¿no? Pues por gracia de Dios y en fin, por esas circunstancias. Pues la de Torrijos, sobre mediados del siglo XIX, desapareció en realidad, desapareció. Una vez que los franciscanos se fueron de Torrijos, porque quedó el monasterio muy destruido, luego las desamortizaciones también debieron influir. Los franciscanos, estos 300 años en Torrijos, debieron continuar toda esa labor de Teresa Enríquez, de hospitales, de colegios, debieron también colaborar mucho, porque Teresa Enríquez se preocupó para que aquella labor continuara, pero ese siglo fue un siglo calamitoso, realmente, y la cofradía pues desapareció. Y luego, ¿cómo se refundó la archicofradía? Pues providencialmente. En el año 1900, bueno, antes de 1900, Antonio Alarcón era un valenciano que ocupaba un cargo importante en la iglesia de San Lorenzo in Damaso, en Roma. Además hay una placa de Teresa Enríquez. Y él, a partir de ahí, empezó, digamos, a interesarse. Y con Antonio Alarcón, valenciano, con ese cargo allí en Roma, en Torrijos, pues se refundó en el 1900. Y eso sí tenemos los escritos de la refundación de la archicofradía, y de 1900 hasta ahora, pues de modo ininterrumpido. Bueno, pues interesante la historia de la archicofradía, que entiendo que en la parroquia de Torrijos pues es uno de los pilares más importantes, ¿no? Le preguntaba antes cómo apareció el cuerpo de doña Teresa Enríquez, que bueno, pues hablábamos de casi un hecho milagroso, ¿no? No podemos decir que sea una casualidad que lo encontrasen, porque, bueno, pues... Y me gustaría que nos lo contara. Ya lo contó en la radio cuando hicimos el programa dedicado a doña Teresa Enríquez, justo días después de proclamarla venerable, pero creo que es un detalle también muy bonito, porque mucha gente se puede pensar, bueno, ¿y por qué acaban las concepcionistas de Torrijos? Esto es importante, y esto nos lo va a contar. Pues llama la atención, claro que sí. El cuerpo es importante. El cuerpo es importante, eso hemos de dejarlo claro. De hecho, Dios se hace cuerpo también, se hace Eucaristía. El cuerpo, y luego el cuerpo también el símil como edificio, como edificio que somos, piedras que somos pues, de una iglesia, ¿no? Ahí tenemos la colegiata, que es, digamos, como una metáfora de lo que debemos ser cada uno, digamos, esa colegiata cada uno tiene que construir para el Señor, ¿no? En realidad, ¿no? El cuerpo es importante. Y el cuerpo de Teresa Enríquez, pues cuando ella falleció de modo humilde. Dicen que tenía en su bolsillo unos pocos, muy poco dinero en su bolsillo, o sea que realmente se había quedado sin nada en cuanto a lo que ella le correspondía, luego lo que correspondía a sus hijos pues lo tenían. Hábito franciscano, ahí pues la amortajan de modo sencillo, que no se diga nada en memoria mía, sino todo en alabanza del Señor. Que no se diga nada en memoria mía, o sea que podemos sospechar que a lo mejor no está contenta con esto de venerable, ¿no? Bueno, solo designio de Dios, yo creo, porque venerable, digamos que es, para nosotros también es una confirmación, nosotros ya, digamos que podemos pensar, es una confirmación de la Iglesia que ha examinado toda su vida, digamos que la ha declarado venerable. Para nosotros también pues es una alegría, ¿no? Que este sello de la Iglesia, después de haber examinado todo, pues así lo haya declarado. Pues sí, el cuerpo de Teresa Enríquez, cuando ella falleció, Teresa Enríquez, pues fue todo muy sencillo. Ella quería que primero fuera el Señor, y todo lo que se dijera en alabanza suya, como que fuera como estorbar al Señor, ¿no? Cuando ella falleció, en principio, su cuerpo debía estar junto con su marido en el monasterio de los franciscanos que había en Torrijos, pero resulta que su cuerpo ahí no estaba. O sea, pasaron los años, pasaron 50 años, 100 años, 150 años, y no sabían dónde estaba el cuerpo de Teresa Enríquez, mucho tiempo. En el año 1680, ya casi en el año 1700, habían pasado 160 y tantos años,
pues estaban allí un franciscano, allí en el monasterio, que tenían que restaurar pues una zona de allí del monasterio. Resultaba que les hacían falta fondos para restaurar aquello. Y él, bueno, pues entre sueños o en su imaginación, él pensaba pues que allí iba a encontrar como un tesoro. Y de eso tenía él como unos sueños que le decía como una voz, pues que fuera a tal sitio del monasterio, a tal muro, ¿no? Que iba a haber unas señales, como una cruz, iba a haber como una cruz, iba a haber como una corriente de aire. Y él, bueno, como vinieron unos fondos de Madrid, que llegaron como unos fondos ya al hombre, pues ya un poco como que se le fue la idea de la cabeza, esa idea que tenían esos sueños. De conseguir un tesoro detrás que le venía a él a la mente y un sitio concreto. Y después de lo de Madrid, de esos fondos, otra vez volvieron los sueños y se le llegó a lo que pone ahí escrito el padre baile, como la figura de una mujer, y otra vez pues la voz que le decía, sí, vete a este sitio, que hay esta cruz, que estas señales. Él cogió, se levantó, vio que efectivamente había una corriente de aire, que había una cruz, pero no se atrevía a hacer allí ninguna obra porque le parecía, pues a ver si yo aquí, claro, ¿cómo voy a estar yo aquí rompiendo aquí en esta zona? Se esperó a que, digamos que el superior estaba fuera de allí y en un momento que no saben los frailes, él se armó de valor. La insistencia igual de Teresa Enríquez puede ser, y empezó allí a picar y encontraron efectivamente un tesoro, ¿no? Que era un poco lo que el fraile en su cabeza iba pensando, iba a encontrar ahí un tesoro, digamos, de dinero, y encontraron pues el cuerpo, ¿no? Incorrupto de una mujer vestida de terciopelo, con el cuerpo flexible, como dicen, como si acabara de expirar. Y debajo del terciopelo, con el hábito franciscano y con el cordón, ¿verdad?, pues de San Francisco, ¿no? Como tienen aquí en Toledo una capilla, que es la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, en la cual aparecen Don Gutiérrez de Cárdenas y Teresa Enríquez, pues por la fisonomía de la cara, vieron que efectivamente que podía corresponder al cuerpo de Teresa Enríquez. Y es que además, después investigando, vieron en los archivos que Teresa Enríquez había dejado escrito que de modo secreto fueran a coger su cuerpo y que justamente que lo dejaran allí puesto para, pensamos que es pues para quedar fuera, digamos, de no estorbar el Santísimo Sacramento y realmente ser olvidada, ¿no? O sea, ella no quería, digamos, ser obstáculo, sino al contrario, ¿no? Llevarnos, que yo creo que es un poco su... Y desaparecer. Y desaparecer ella, es decir, llevarnos a la Eucaristía, ¿no? Que es, digamos, por lo profundo, ¿no? Profundo y actual, porque todos podemos ir a la Eucaristía, ¿no? Hoy día, ¿no? ¿Y por qué no se queda en el convento de franciscanos en ese momento? ¿Va a las concepcionistas directamente o no? Bueno, estuvo en el monasterio franciscano, luego hubo la guerra de la independencia, y unos días antes de entrar los franceses en Torrijos, unos días antes, en previsión de que pudiera haber daños allí en el monasterio, se trasladó el cuerpo de Teresa Enríquez al monasterio de las concepcionistas. Y fue providencial, porque unos días después el monasterio quedó muy mal parado, con bombardeos, ¿no? en esa batalla. Y desde entonces el cuerpo de Teresa Enríquez lo custodian en el monasterio de concepcionistas, y se puede visitar, y ahora sí que se puede, digamos, pedir, digamos, el milagro que lo hace Dios por intercesión de ella, de Teresa Enríquez. Muchas personas van a encomendarse, ¿no? a pedirle favores, ¿no? Entiendo que mucha gente de Torrijos ya lo haría antes, incluso de esta proclamación de venerable, como decía antes don César. Bueno, pues luego hablaremos de lo que supone que haya sido proclamada venerable, en qué punto está la causa en este momento. Luego vamos a tener ocasión de hablar con uno de los oficiales de la Santa Sede, que nos va a contar más detalles sobre este proceso tan interesante. Bueno, lo cierto es que habéis estado de celebración, la parroquia ha estado de celebración este fin de semana. Concretamente el sábado celebrabais una conferencia que dirigió el vicepostulador de la causa de doña Teresa Enríquez. Cuéntenos. El padre Califano, franciscano, ha estado por aquí este fin de semana, y el sábado hemos tenido dos actos fundamentalmente, el sábado y el domingo. El sábado en las Madres Concepcionistas nos dirigió una conferencia en la que como postulador de las causas que están vinculadas a las Madres Concepcionistas, nos hizo un repaso de todas las causas que están abiertas en estos momentos,
un breve repaso, y destaco sobre todo la causa de doña Teresa, porque sería el único caso en el que ella es una laica. El resto son madres concepcionistas que están en estos momentos en proceso. Después ya se situó un poquito en ella, en doña Teresa, y bueno, nos estuvo explicando un poquito los pasos que se han ido dando con fechas, y bueno, nos estuvo indicando que en estos momentos lo que significa el ser declarada venerable es esa declaración de las virtudes heroicas. Tanto virtudes sobrenaturales, fe, esperanza, caridad, como las virtudes cardinales. Y esa declaración está hecha, por tanto, ella ha vivido esas virtudes heroicas. Heroicas quiere decir de manera sobrenatural, es decir, de un modo que no es propio del ser humano. Y por tanto eso manifiesta ya por parte de la Iglesia de que tenemos una santidad ahí. Otra cosa es que la Iglesia ahora pide ese signo, ¿no?, del cielo para que pueda ser declarada beata, que sería el paso que significaría nada más pues la confirmación, por supuesto, pero sobre todo el hecho de que se le pueda dar culto en nuestra diócesis en concreto. Y bueno, nos estuvo explicando todo eso. Y luego pues tuvimos la misa presidida por don Salvador, que le acompañaba este fin de semana, que don Salvador Aguilera, que es sacerdote de nuestra diócesis, oficial en la Santa Sede, que trabaja allí actualmente. Y eso fue lo que tuvimos ayer antes de ayer en las Madres Concepcionistas. El domingo tuvimos una misa Eucaristía presidida por don Francisco, que quiso venir para dar gracias junto con toda la parroquia por este acontecimiento tan dichoso. Allí se leyó el decreto firmado por el Dicasterio de la Causa de los Santos y aprobado por el Papa el día pasado 23 de marzo. Se leyó y luego pues tuvimos la Eucaristía y bueno, pues don Francisco nos dijo también algunas palabras, ¿no? Algunas palabras que vamos a recordar ahora también. Vamos a acercar a todos los que nos están viendo, pero ayer también era un día importante para la parroquia de Torrijos, o sea, no fue un día cualquiera para dar gracias, ¿no? A ver, Julia, cuéntame. Pues la adoración perpetua, 14 años ya. Era el aniversario de la adoración eucarística perpetua. Y luego la Divina Misericordia, la fiesta, o sea, eran 3 acontecimientos, como dijo también don Francisco, y bueno, pues todo es a raíz de Teresa Enrique. Desde arriba pues nos ha tirado un cable y ahí pues todo se unió. Ayer se unió todas las tres cosas que celebramos. Y bueno, pues contentos en un pueblo tan pequeño de estos habitantes, que son pocos, tiene la adoración perpetua, 14 años, de día y de noche, es un milagro. Desde luego. Un milagro patente. Es la impronta eucarística, ¿no?, que ha dejado, ¿no? Sí, el legado que nos ha dejado. El legado de doña Teresa Enríquez, ¿no, Francisco? Luego el bien también, que no queda solamente restringido, digamos, pues a Torrijos, ¿no? Es un bien pues eucarístico, un bien eucarístico que nosotros también ayer tuvimos la oportunidad pues de compartir también, ¿no?, con otras cofradías sacramentales que nos acompañaron, ¿no?, ese día tan bonito, ¿no? Vinieron pues de Sevilla, ¿no?, la cofradía sacramental de las 7 palabras, ¿no?, de Sevilla, que fue además una fundación pues de Teresa Enríquez. Luego de Mariana del Alcor, que es un pueblo también que hay en Sevilla, como a 20 kilómetros también, que fundó también Teresa Enríquez allí y que lo recuerda con mucho cariño. Fueron de las primeras, ¿no?, que se fundaron. De Jerez también vinieron, de aquí de Toledo, San Pablo de los Montes, de Rielves, en la Torre de Esteban Ambrán. El capítulo de Isabel la Católica también estuvo también representada, ¿no? También. Y luego también otras muchas cofradías que están al corriente, sacramentales, de lo que sucedió en Torrijos, en nuestra relación que tenemos con ellas, ¿no? Nosotros, digamos, estamos también integrados en la Asociación Nacional de Cofradías de Minerva, y a partir de ahí, de la Asociación Nacional, también hemos dado difusión a Teresa Enríquez, la Federación Mundial de Obras Eucarísticas, que dirige Ángel Casero, que es una persona que vive en Ciudad Real. Además, esta persona, a través también de Ángel Casero, también hemos dado difusión. Es decir, que también hubo otras cofradías y momentos eucarísticos que de alguna manera, en espíritu, en oración, también estuvieron presentes. Os acompañaron en ese día tan importante. Bueno, por delante pedir un milagro, ¿no? Sí. Hay tarea. Efectivamente, es algo hay alguno, ¿verdad? ¿Hay alguno ya? Ayer que se está estudiando. Eso es, se está estudiando algún milagro, y de hecho, aunque bueno, estas cosas se llevan un poquito con sigilo, por prudencia, pero en estos días, sábado y domingo, ha estado por allí alguien de otro pueblo, ¿verdad?, que ha manifestado pues un milagro, y bueno, pues esto se estudia como otros y se va viendo. Sí, estupendo. Bueno, siempre es importante pues las necesidades pues que hay, que surgen, pues
el Dios es el que hace los milagros, ¿no? Entonces, pues... Efectivamente, es como intercesora, pedirla que nos mande una señal, que es un milagro, pero el milagro le hace Dios de que está a su lado. Por su intercesión. Por intercesión de la venerable Teresa Enríquez, pues digamos, pues pedirle a Dios este milagro, ¿no? Que pueden surgir, pueden suceder, que lo estamos pidiendo también todos, ¿no? En oración, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Pero vamos, el gran milagro es, yo creo que la Eucaristía, ¿no? O sea, el gran milagro es el espíritu eucarístico que ha dejado en Torrijos, ¿no? Y también un poquito también alrededores, ¿no? Que un pueblo que, bueno, pequeño en consideración con ciudades, ¿no? Normalmente las capillas de la adoración se están fundando en ciudades porque necesitas 300, 350, 400 personas para poder tener turnos de adoración 24 horas durante toda la semana. Y sin embargo Torrijos pues tiene desde hace 14 años, don Antonio Cañizares pues promovió esa capilla de la adoración eucarística y hay un gran amor a la Eucaristía en Torrijos, hay bastantes Eucaristías los sábados y los domingos y yo creo que ese es el gran milagro, ¿no? El gran milagro es ese, ¿no? que ha hecho doña Teresa. El gran legado. Qué legado más. Efectivamente, ese es. Bueno, pues nos despedimos esta primera parte porque a continuación vamos a ver pues algo de algunas de las palabras que dijo ayer el señor arzobispo de Toledo en esa misa de acción de gracias que presidió. Muchísimas gracias a Julia por acompañarnos. Mucho ánimo a esa comunidad. Muchas gracias. Laical de Concepcionistas. Francisco, gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Y don César, muchísimas gracias y nada, enhorabuena a toda la parroquia. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros a continuación les dejamos con un extracto de, como les decía, la homilía que pronunció ayer el señor arzobispo de Toledo ante pues esa misa de acción de gracias por haber sido declarada venerable Teresa Enríquez. Esta mujer, Teresa, esta mujer llamada la loca del sacramento, yo creo que fue una mujer seducida por la Eucaristía, por la presencia de Dios. Podríamos decir que ella ya vive lo que actualmente la Iglesia ha desarrollado, que entonces no estaba tan desarrollada, la Eucaristía celebrada, comulgada o adorada, o lo que ha llamado los papas y la Iglesia, sacramento sacrificio, sacramento comunión, cuando comulgamos, sacramento presencia, cuando la adoramos. Por tanto, lo primero que hay esta mujer es que vive seducida por la Eucaristía. Ay, si nosotros supiéramos adorar, si supiéramos creer en la Eucaristía, en el amor, que Dios se ha quedado para siempre con nosotros hasta el final de los tiempos, no nos perderíamos ni una Eucaristía. Decía el padre Nieto, fijaros qué impresionante, este hombre que fue director espiritual en comilla de cientos de obispos, que después fueron obispos y de sacerdotes santos. Él decía al padre Nieto algo bellísimo, decía: un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Un día sin Jesucristo es un día perdido en tu vida. Por eso yo creo que esta mujer lo primero que hace es enamorarse de la Eucaristía. Se enamora de Cristo vivo en la Eucaristía, cree profundamente en la Eucaristía. Es la mujer que vive en el asombro eucarístico, que después llamaría también San Juan Pablo II en la última encíclica que escribió, Eucaristía Ecclesia, ¿no? Es de Ecclesia, que la Iglesia hace la Eucaristía construye la Iglesia. Segundo, lo que más me impresiona a mí también de esta mujer es que lo vive como un servicio también a los más pobres. Es curioso la vinculación que siempre ha encontrado la Iglesia entre la Eucaristía y los pobres. Ella, muy bien explicado y muy bien, por cierto, en los artículos que se han escrito sobre ella, hablan de que es pionera de Cáritas. Bueno, pionera de Cáritas y pionera de toda la obra caritativa social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella es verdad que es una mujer que pues, se une a todo ese elenco de grandes mujeres y hombres que, enamorados de la Eucaristía, pues verdaderamente se enamoran y aman a los pobres. Bueno, ahí estaban las palabras del señor arzobispo de Toledo en su homilía ayer en la Colegiata de Torrijos durante la celebración de la Santa Misa en Acción de Gracias. Y ahora damos paso a nuestro siguiente invitado, don Salvador Aguilera, oficial de la Santa Sede y postulador de la causa para la causa de los santos. Tenemos desde Roma, nos atiende. ¿Qué tal, don Salvador? Bienvenido.
Muy bien y siempre contento de poder entrar a esta casa que considero la mía, aunque sea a través de las redes. Bueno, pues hablamos con usted ante esta declaración de Teresa Enríquez como venerable, ¿no? ¿Qué supone que a Teresa Enríquez, a doña Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, como veíamos que así se la reconoce también, haya sido declarada venerable? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Y luego hablaremos de lo que queda por hacer, claro. Bueno, pues sabemos que en el lejano 2002 tuvo lugar el proceso diocesano en la curia arzobispal de Toledo durante los meses de abril al mes de junio. Y bueno, se concluyó ese proceso, se envió a Roma y en el año 2005 se dio la validez jurídica, es decir, que todo se había hecho según las normas que marca la Santa Sede. Todos estos años ha sido un trabajo también de recoger documentación o lo que se llama supletorio, digamos. Y bueno, ha sido un camino largo, pero ya hemos llegado a lo que se llama declaración de venerable. ¿Qué diferencia hay entre un siervo de Dios cuando se inicia el proceso y un venerable, que es el punto en el que nos encontramos en el caso de esta laica y madre de familia? Pues quiere decir, como indica el decreto, y para leerlo literalmente lo tomo en mis manos, el decreto que ha emanado la congregación, el dicasterio para las causas de los santos, dice que el Santo Padre, Francisco, declara que constan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad hacia Dios y hacia el prójimo, así como las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y tanto así las virtudes anexas en grado heroico de la sierva de Dios Teresa Enríquez de Alvarado. Es decir, ella vivió todas las virtudes, pero en un grado heroico, es decir, como que la gracia de Dios hizo en ella su obra de santificación. Bueno, el 23 de marzo hemos dicho que era cuando era declarada, ¿no?, como venerable Teresa Enríquez, y nos han contado también en la primera parte del programa que a lo largo de este fin de semana lo han celebrado, ¿no? Usted además participaba, acompañaba, si no tengo mal entendido, al postulador de la causa, que ofrecía precisamente también una conferencia en las Concepcionistas este sábado en Torrijos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Bueno, pues digamos que al organizar un poco los tiempos con el padre Giovan Giuseppe Califano, postulador general de la Orden Franciscana o de los Hermanos Menores, pues lo configuramos para ir de viernes a domingo. Es verdad que era un fin de semana bastante intenso. Llegamos el viernes a Madrid y el sábado por la mañana visitamos el monasterio concepcionista de la Latina, donde él sigue también una causa de beatificación de una sierva de Dios que era la madre federal de las concepcionistas, la madre Alberdi. Después desayunamos en Madrid, para que veáis lo anecdótico. Comimos en Toledo, en el monasterio de las concepcionistas, porque el padre no conocía la casa madre de las concepcionistas, quería venerar el sepulcro de Santa Beatriz. La verdad que fue para mí también muy especial porque nunca había entrado en la clausura, ver el baúl donde estuvo encerrada Santa Beatriz, que mucha gente ni lo sabe, pero la encerraron durante 3 días porque no se centraba en las cosas de Dios, estaban en la mundanidad, y la encerraron 3 días siendo joven, y allí tuvo una visión, se le apareció la Virgen y ahí sintió el querer fundar la orden concepcionista. Es un episodio de su vida bastante interesante. Y luego nos fuimos a Torrijos y allí cenamos, por decir que hicimos estas 3 visitas Escalada. en el día. Cuando llegamos a Torrijos, a las 6:30 de la tarde, dio inicio una conferencia por parte del padre postulador de la causa de Teresa Enríquez. Habló de la causa de la loca del Sacramento y luego de las otras causas concepcionistas que llevan adelante, que son bastantes. Por ejemplo, la Madre Ágreda, Madre Patrocinio, hay una también de Hinojosa del Duque en Córdoba. O sea que llevan adelante bastantes causas concepcionistas. Luego, en una segunda parte, comenté brevemente el decreto de las virtudes heroicas y luego tuvimos una celebración eucarística. La capilla de las concepcionistas estaba llena, tienen muchos devotos de San Enrique y también hay mucha gente que quiere a las concepcionistas, ¿cómo no?
Llama la atención, y lo comentábamos en la primera parte, don Salvador, usted está allí en Roma como oficial en la Santa Sede, quizá nos pueda pues, dar otra perspectiva, ¿no? Comentábamos que nos llamaba mucho la atención que esta causa la impulsen las concepcionistas, o sea, detrás de esta causa está la vida consagrada, pero la persona, Teresa Enríquez, era una laica, madre de familia, viuda ya al final de sus días, ¿no? Esto es llamativo, cuanto menos. Y ayer nuestro arzobispo don Francisco en la homilía, dado que tuvimos la Eucaristía luego en la parroquia el domingo por la tarde, coincidiendo con el 16º aniversario de la adoración perpetua en Torrijos, decía que Teresa tenía todo. Había sido laica, había sido esposa, madre de familia, había sido viuda, digamos como que había vivido todos los estados, ¿no? de posibilidad de una laica en nuestro tiempo. Y creo que para nosotros es un ejemplo que debería ser más conocido. Es verdad que en algunos de los congresos eucarísticos, como el que hoy tuvo lugar en Lugo, en Toledo, en Santiago de Compostela, se ha hablado de ella, pero en el decreto se dice que es de una de las mujeres eucarísticas de España. Y cuando he tenido ocasión de leer sobre todo el Testamento, he visto cómo ella tiene una gran visión de las cosas. Cuando organiza las fundaciones, cuando quiere construir la colegiata en honor del Santísimo Sacramento. O sea, es interesante que ella está mirando a Dios, pero sin olvidar a sus hermanos. O sea, la Eucaristía es la fuente, pero ella cuando se ve saciada de Cristo Eucaristía va a atender a sus hermanos, porque evidentemente en esa contemplación ella que puede dar. Sí, ella tenía bienes materiales, pero ella lo que le quería dar y lo que era más importante para ella era Dios. Por eso, cuando se lee la Posición, la caridad hacia Dios y hacia el prójimo es muy interesante. Ella mira a Dios, pero luego vuelve la mirada a sus hermanos. Lo decía ayer también el señor arzobispo de Toledo, ese amor a la Eucaristía le llevaba a darse a los más pobres, ¿no? Como era también pues ella un ejemplo, ¿no? de caridad. Bueno, ya ha sido declarada venerable y ahora el proceso en qué punto está, qué es lo que queda, o ya se ha parado y ahora simplemente, bueno, pues como decíamos antes, estamos a la espera de un milagro, se tiene que estudiar. ¿En qué punto está la causa en estos momentos? Bueno, hay el peligro de que con la emoción de que es venerable ya comience a ponerse su retrato de forma pública en un lugar de culto, etcétera. Entonces, bueno, siempre a esa emoción viene bien que el postulador haya hecho una visita para decir a las hermanas y a los devotos que esto es un paso, pero que hemos de esperar para darle culto público a la beatificación. Como bien has dicho, Conchi, es necesario un milagro, es decir, un hecho que no tenga explicación humana. Y bueno, hemos tenido la suerte de que ayer mismo, domingo, vino a visitarnos una persona que es una presunta curación. Siempre se dice presunta porque hasta que los médicos no lo declaren, se suele decir presunta curación. Nos contó todo lo que sucedió, el accidente que tuvo, nos contó el tiempo que estuvo ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y también tuvimos la suerte de conocer a una enfermera que lo trató. Incluso nos trajo el pendrive con la documentación, que evidentemente no tuvimos tiempo de verla, pero el padre Califano en estos días ya le va a echar un vistazo. O sea que nos hemos venido, no hemos querido decirlo allí así mucho en público porque el chico incluso quiso todavía permanecer un poco en el anonimato, pero podía decirse hoy ya en público, sin decir quién es ni de dónde, que nos hemos venido de Torrijos a Roma con el milagro en las manos para la posible beatificación de la venerable Teresa Enríquez. Veis que el deseo de que sea beata ya me falla hasta en las palabras. Bueno, que está en estudio, y que bueno, pues hay que continuar con los trabajos. Desde luego es una gran exclusiva para cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias, don Salvador Aguilera. Gracias por atendernos desde Roma y cuídese. Y aquí estamos para lo que usted quiera contarnos. Siempre muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias.
Y a todos ustedes también, gracias por su atención. Y la semana que viene no hacemos el programa desde aquí, sino que nos desplazamos a la comunidad cisterciense de Toledo de Montesión, de Nuestra Señora de Montesión. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós.